Vamos a hacer un análisis del testamento militar. El testamento militar está regulado en los artículos, entre los artículos 1098 y 1104 del Código Civil colombiano. Entonces, para testar militarmente será preciso y necesario hallarse en una expedición militar, que la guerra esté en marcha, que nos estemos preparando para la guerra, que haya una campaña contra el enemigo, porque nos están, por ejemplo, invadiendo, o en una guarnición que esté totalmente sitiada por el enemigo. En esas 4 posibilidades se podrá testar militarmente. ¿Quién otorga el testamento militar? Digamos primero que todo que los mismos militares. Los militares como tal otorgan el testamento. Los empleados de un cuerpo de tropa, empleados, aquí ya hablamos de personas civiles que son empleados de los militares que van a la guerra. Los voluntarios, dentro de los voluntarios existe las personas que son los de los derechos humanos, los rehenes o prisioneros de esta tropa y las personas que acompañan a estos rehenes o prisioneros que pueden estar enfermos, como los enfermeros que también acompañan a los militares. ¿Ante quién? ¿Ante quién se otorga el testamento militar? Podrá ser recibido por un capitán o en su defecto militares con un rango superior a capitán, coroneles, generales. Por el intendente del ejército, por el comisario del ejército o por el auditor de guerra. Vemos que cuando el que desee testar estuviere enfermo o herido, podrá ser recibido el testamento por el capellán o el médico que lo está asistiendo en su herida, en su enfermedad. O si está en un batallón o en una guarnición militar, en este caso podrá ser recibido su testamento por un militar con grado inferior, en este caso puede ser un teniente o digamos que un sargento. Hablemos de las formalidades del testamento militar. Primero, será firmado por el testador. En este caso, si el testador puede o sabe firmar. Puede, porque puede estar gravemente enfermo, no puede firmar, está realmente herido, solamente puede hablar y quiere testar. Y debe saber, o sea, aquí es si puede firmar o sabe firmar. Debe ser firmado también por el funcionario que recibe el testamento, debe ser firmado por los testigos. Y hay la opción de que si no sabe firmar o no puede firmar por cualquier circunstancia, entonces quedará expreso así en el testamento. Hablemos de la caducidad. Si el testador fallece en los 90 días subsiguientes, tendrá validez el testamento. Pero si el testador sobrevive a esos 90 días subsiguientes, el testamento militar caducará. Hay unas formalidades posteriores, o sea, ocurrió lo anterior bien y hay unas posteriores que dice que para que valga el testamento militar es necesario que lleve el visto bueno del jefe superior de toda la expedición, o sea, el jefe máximo de ese contingente o de esa compañía. Y para su protocolización del testamento militar debe ir al notario del domicilio del testador, o en su defecto, si no se sabe el domicilio, podrá ir al juez superior respectivo.
También encontramos que hay testamento militar verbal. Ese testamento militar verbal, cuando una persona integrante de un contingente militar se encuentra en inminente peligro de muerte, podrá otorgar testamento verbal semejante a lo estipulado en el 1090, pero se modifica la caducidad, porque el 1090, el artículo 1090 del Código Civil nos dice que el testamento verbal será presenciado por 3 testigos a lo menos. Este 1090 está fuera del rango de los artículos que rigen el testamento militar, pero llena vacíos. Y en caso de la caducidad, dice el testamento verbal, acá en los civiles dice que el testamento verbal no tendrá valor alguno si el testador falleciere después de los 30 días subsiguientes. Pero en este caso, el testamento militar, la caducidad pasaría a decir en caso de sobrevivir al peligro. Si el testador sobrevive y pasan los 90 días, el testamento es caduca. Y está la figura del testamento militar cerrado, que si el testador prefiere hacer un testamento cerrado, se deberá regir por el artículo 1080. El artículo 1080 el 1080 nos dice, Paro. Si la persona, el testador, prefiere hacer un testamento cerrado, militar cerrado, se deberá regir por el artículo 1080 del Código Civil